con más MBD Noticias. Como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros el diputado Eduardo Luz. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Un Gracias placer que nos visite, Luz. Bueno, la Corte Electoral habilitó nuevos partidos, entre ellos su nuevo partido, que es el Partido Constitucional Ambientalista. Y bueno, usted se fue de Cabildo Abierto, ya vamos a hablar de eso, pero ¿cuáles son las prioridades de este nuevo partido que se presenta en las próximas elecciones? Tenemos tres ejes fundamentales. A ver. Algunos un poco técnico y el otro es un poco difuso. Bien. El técnico es lo que yo le digo el ajuste de la administración a la Constitución. Eso habría que desarrollarlo, pero... Me suena libertario eso. No. Sí, pero siempre lo dijimos nosotros. ¿Sí? Ajuste a la... No sé si los libertarios hablan de la Constitución, creo que sí. Nosotros empezamos a hablar antes, en todo caso. Nosotros creemos que la Constitución, que es un documento notable, se cumple parcialmente y en otros aspectos directamente no se cumple. Ajá. El sistema político, todos, desde Sanguinetti en adelante, creó, por medio de leyes, una forma de gobierno que se apartó de la Constitución. Eso es un tema que hay que explicarlo, Sí. porque, por ejemplo, la Constitución crea un sistema de gobierno semiparlamentario. Eso casi toda la cátedra está de acuerdo. Y en los hechos tenemos un sistema de gobierno presidencialista. Eso te dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Estados Unidos es presidencialista, los ingleses son parlamentaristas. La diferencia es que en un gobierno parlamentario usted tiene mucho más control de la función de gobierno que el presidencialismo, que prácticamente no se controla. Claro. Es más, la presidencia de la República en el Uruguay, la presidencia de la República no se la puede controlar, porque la Constitución dice que no se la puede controlar porque le dio muy pocas competencias a la presidencia. Después, por medio de leyes, se le fueron dando competencias. Sí. Bueno, es un tema técnico que después lo desarrollaremos. Está El muy otro bien. tema es el ambiental. Sí. Nosotros creemos que este gobierno crea el Ministerio de Ambiente, eso es muy importante, pero como toda institución nueva, le va a llevar un tiempo funcionar, pero en lo que ya ha funcionado, en temas importantes ambientales, yo discrepo con algunas decisiones que son importantes para el Uruguay. Por ejemplo, ¿cuál es, Luz? Bueno, por ejemplo, el ministro de Ambiente compareció a la Cámara de Representantes y reconoció que para poder habilitar la planta de Paso de los Toros, de UPM, le autorizaron algunos días al mes contaminar el aire por medio de la chimenea y el plan B, como es el programa, era que no pudieran habilitar la planta. Entonces eso lo reconoció expresamente. Además yo le pregunté, le digo, ¿pero por qué la habilitaron? ¿Por qué se cede ahí? Y bueno, se cede porque ellos componen en una compensación, digamos, que contamine algo, pero todos los beneficios que trae para el Uruguay. Como un daño colateral, dice Un daño usted. colateral admisible, según ellos, ¿no? Ajá. Bueno, y después todo lo que estamos viendo con el agua, porque el tema ambiental no es solamente la naturaleza, también hay un tema humano desde el punto de vista ambiental. Y después el tercer eje, creo que es lo novedoso, si se quiere, es que nosotros no creemos en las ideologías. Es decir, Bueno, eso le iba a preguntar, ¿dónde se para el Partido Constitucional Ambientalista? ¿Izquierda, centro, derecha? bueno, digamos que para lo que nosotros manejamos en nuestra cultura política estaríamos en el centro. Ajá. Pero el tema es que las ideologías que sobrevivieron, digamos, de las muchas, digamos que en el siglo XX sobrevivieron dos ideologías básicamente, que es el capitalismo y el socialismo, vamos a decirlo así, hay muchas subideologías, pero el tema de las ideologías con sus variantes, ¿no? El liberalismo, el neoliberalismo, dentro del socialismo podemos incluir el comunismo, el socialismo, decir otras ideas. Las ideologías, desde mi concepción, son creaciones del ser humano que dan la respuesta a los problemas que tiene la convivencia en un Estado. O sea, tienen todas las respuestas. Nosotros vamos por la filosofía política, que la filosofía política, a diferencia de la ideología, es aquella rama del conocimiento que tiene todas las preguntas, no la respuesta. Propia de la filosofía, la pregunta. Sí. Entonces, si usted ve una realidad social, por ejemplo, en lugar de decir, bueno, esto se resuelve así, en virtud de una ideología que siempre va a estar enfrentando
a las partes, porque el que está en una no quiere la otra. Si usted parte de la filosofía, que es la pregunta, bueno, ¿por qué sucede esto? Esa es la pregunta. Bueno, entre todos se puede llegar a una respuesta. Y la respuesta, si es de consenso o es admisible, la respuesta a la pregunta, olvidándose de la orientación ideológica, Sí. bueno, usted evita el enfrentamiento ideológico que necesariamente lleva a que unos, por ejemplo, para poner un ejemplo, el gobierno de coalición toma determinadas decisiones y el partido Frente Amplio generalmente se opone. Yo no sé si en el fondo la oposición es real o es más bien ideológica. Incluso, Usted dice que muchas veces, por una cuestión ideológica, se oponen por más que la iniciativa sea buena. Exactamente, y a la inversa. Sí. El partido Frente Amplio puede presentar algo y la coalición, como viene de esa fuente, se opone. En este caso, su nuevo partido dejaría las ideologías de lado y si una idea está bien, está buena, se acompaña. A mí me parece que viene por ahí. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, vio que para reformar la Constitución hay que ir a un plebiscito. Entonces, muchas veces la facultad se pregunta cuáles son los mecanismos para reformar la Constitución. Ahora, otra pregunta que por ejemplo, hago yo bastante en los cursos míos es, ¿por qué cree usted que para reformar la Constitución hay que hacer un plebiscito? Entonces, todas las respuestas son válidas. ¿Qué le dicen? Porque es una opinión. ¿Y qué le dicen? Bueno, los estudiantes lo que dicen que casi todos coinciden en que el plebiscito es la manifestación última del cuerpo electoral y como la Constitución es la norma marco que rige el Estado, está bueno que el cuerpo electoral tenga participación y que no quede en manos de algunos legisladores que van a resolver la vida por todo el mundo. Esa sería la respuesta más admisible. Sí. Pero acá el tema es la pregunta. La pregunta es fundamental. ¿Por qué cree usted? Entonces, ahí cada uno dice por qué. Ahora, para decir por qué, tiene que conocer el tema. Tiene que saber cuál es el mecanismo. Claro. Entonces usted, cuando hace esa pregunta, ya constata que el estudiante conoce el mecanismo, pero además da una respuesta personal. Si usted lo baja al mundo político, ¿no? ¿Por qué cree usted que existen asentamientos? Por ejemplo, en un país donde sobra tierra y falta gente, una frase que es bien real. Sí. Bueno, ahí las personas van a decir, porque el Estado no atiende a la gente que vive ahí, porque el dinero se gasta en otro lado. Es decir, hay decenas de respuestas. Bueno, usted de todas esas respuestas que van a aparecer del propio cuerpo electoral, yo diría del directamente afectado, el que lo está viviendo, tiene una respuesta que el que lo ve de afuera no la tiene. Claro. Porque es la situación de él. Son percepciones según la cercanía. Según la cercanía. O sea, hay que preguntarle al que lo está viviendo. Entonces, por ahí usted puede llegar a una solución. O sea, que el partido, ¿qué es lo que ofrece? Bueno, a los problemas que hablan todo el mundo, seguridad, vivienda, desocupación, empleo, enseñanza, educación, política internacional, etcétera, que todos los partidos, a los partidos lo que hacen, me parece a mí, es dan titulares, tiran titulares, pero no concretan, no los bajan a tierra. Claro. Dicen, vamos a combatir la desocupación. Bueno, ¿cómo combaten la desocupación? Hay que decirlo cómo, real. Sí. Y eso está faltando en el sistema político. A mí me parece que está faltando ser más realista con las propuestas y no que sean titulares, ¿no? La justicia social. Vamos a la búsqueda. ¿Qué es la justicia social? Entonces, alguno puede decir que es una entelequia. Una entelequia. Sí. Entonces te va la pregunta. En lugar de decir vamos a procurar la justicia social para todos los uruguayos, decir, ¿qué es la justicia social? No el final, empieza por el principio. Si eso usted lo baja, que se puede bajar perfectamente a un programa de gobierno y lo transmite, y es capaz de transmitirlo, hacerle llegar a las personas, bueno, podemos tener cierto éxito, entre comillas. Diputado, tenemos un montón de temas y nos queda relativamente poco tiempo. Sí. De todas maneras, a propósito de lo que usted está diciendo, bueno, para que este tipo de soluciones para el pueblo se concreten, hay que recorrer mucho el territorio y no estar solamente en el Palacio Legislativo. Usted ahora con la fundación de este nuevo partido ha estado recorriendo. ¿Qué ambiciones tiene? ¿Qué expectativas tiene para las próximas elecciones con este nuevo partido? PCA, que tiene las mismas iniciales que Cabildo Abierto, pero de Cabildo vamos a hablar más adelante. Bueno, acá nosotros no podemos negar la realidad, ¿no? Hay un proverbio que dice, cuando no se quiere ver no hay más que cerrar los ojos.
Acá la presidencia digamos, los presidenciables son algún candidato del Partido Nacional y del Frente Amplio. Esa es la realidad. El Frente tiene que resolver la fórmula Orsi-Cose y el Partido Nacional también Delgado-Raffo, que tal vez sea esa la fórmula. Lo va a ¿no? llamar Vergara y Lima. Sí, pero la realidad es la realidad. ¿No? El proverbio que yo le dije, cuando no se quiere ver no hay más que cerrar los ojos. Eso se aplica para el sistema político también. Sí, claro. Continúa diciendo, pero no es bueno a mi antojo ser ciego por convicción. ¿No? Entonces, es imposible remontar, porque las encuestas le podrán errar, pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que aspira un partido como el nuestro? Y el resto de los partidos, sacando al Partido Nacional y al Frente Amplio, tener representación parlamentaria. Y como la elección presidencial se va a ganar, yo diría, por algunos pocos miles de votos, como sucedió, dése cuenta que la coalición le gana al Frente Amplio en octubre del 19%, 70.000 votos. Y menos de 30 días después le gana la presidencia por 30.000. Quiere decir que hubo 140.000 personas que votaron parlamento y no votaron presidente. Eso es notable. Eso es el parlamentarismo. La gente de hecho va a un parlamentarismo cuando el sistema crea un presidencialismo. Entonces, lo que aspiramos nosotros es tener representantes en el Parlamento. Ahí está. Que puedan, no digo ser el fiel de la balanza, ni extorsionar al que gane la presidencia porque necesite los votos del Parlamento, porque la gente por algo votó a otro, pero por lo menos que pueda ser tenido en cuenta ese partido en algunas soluciones que los otros partidos no van a ofrecer. Bien, bueno, para cerrar el tema Parlamento, y ya me quiero meter en otra de las propuestas que usted ha tenido en los últimos tiempos, que capaz que generó bastante polémica, usted me lo dirá sí o no, pero si llega al Parlamento, ¿dónde se para? Usted me dijo, se identifica más con el centro, pero ¿estaría más afín a quién en ese nuevo Parlamento? Y en el caso nuestro, nosotros vamos a esperar lo que proponga el partido que gane la presidencia. El partido que gane. No arrancamos de entrada con una postura. Bueno, el que llegue a la presidencia va a plantear un plan de gobierno, va a llamar al resto de los partidos porque los va a necesitar. O sea, cualquiera que gane la presidencia va a necesitar al Parlamento, ya sea el Frente Amplio o el partido o la coalición, porque nadie va a tener la mayoría absoluta. O sea, la victoria por mayoría absoluta ya no se van a dar acá. Entonces necesita hacer y las coaliciones tienen que ser legislativas. No como la actual, que los partidos ponen gente en el Ejecutivo. Los partidos tienen que poner el apoyo en el Legislativo. Porque si usted pone gente en el Ejecutivo, usted es el gobierno. Usted no puede hablar mal del gobierno cuando usted es el gobierno. Si usted está en el Ejecutivo, usted es el gobierno, aunque tenga un ministerio. Sí. Entonces... Bueno, han habido algunos casos. Un Manini, por ejemplo, que... Sí, pero ahí porque no se entiende... Que no tiene buena relación con la calle Pou. No aparentemente, ¿no? Sí, no tiene buena relación. Pero porque ahí no se entendió el tema de la coalición. La coalición, en lugar de usarse en el buen sentido, que es para facilitar la gestión de gobierno, se utilizó para llegar al Poder Ejecutivo. Entonces, usted cuando llega al Poder Ejecutivo pierde libertad. Se cuenta que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, que hace una gestión el ministro Lozano, es de ordenamiento territorial también. El director nacional de Medio Ambiente es una persona que pertenece a Cabildo Abierto. Entonces, si usted tiene al director nacional de Medio Ambiente y al ministro de Ordenamiento Territorial de un partido, usted prácticamente está impedido de hablar de temas ambientales, porque dependen de usted, claro, en buena medida. Sí. Entonces, cuando usted participa en esa actividad, pierde la cintura para hacer propuestas más potentes, digamos. Atadito de mano, por decirlo de alguna manera. Sí. Nos quedan pocos minutos, Luz, pero me quiero referir a una propuesta que usted hizo hace muy poco tiempo, en realidad, que tiene que ver con militares que apoyen a la policía en materia de seguridad interna. ¿Por qué deberían hacerlo los militares? Bueno, lo que yo propuse es hacer una prueba. Por 150 días, 120 días, 150 días. Ajá. Si no da resultado, no se sigue. Si da resultado, se sigue. Los militares acá colaboran con la seguridad en muchas áreas. En los aeropuertos está la policía aeroportuaria. En todas las costas, incluso de arroyos, está la Marina Uruguaya, la prefectura. Yo siempre digo, el policía de azul no puede bajar a la playa. En las fronteras, ya la estuve en la frontera,
en Cerro Largo, en Aceguá. En la frontera hay una franja que está militarizada, por decirlo de alguna forma. Bueno, el perímetro de cárceles, etc. Entonces lo que nosotros decimos es, tiene que haber un patrullaje mixto entre policías y efectivos de las Fuerzas Armadas en barrios que están georreferenciados, porque esos crímenes que nos chocan suceden en todo el país, pero principalmente en algunas ciudades del Uruguay, que es donde hay más gente, Sí. e incluso en algunos barrios. Entonces, en esas zonas que el Ministerio tiene detectada, que lo tiene georreferenciado, ahí se podría intentar como una prueba, bueno, que haya un patrullaje mixto y que si hay un hecho delictivo, el que lo enfrente directamente sea la Policía del Ministerio del Interior con el apoyo. Y los militares como apoyo. Y los militares como apoyo. O si no, puestos fijos, como pasa en casi todas las ciudades del planeta. Sí. Yo ¿Puestos siempre- fijos con militares? Con militares y policías. Que Y- estén en una situación. Yo tengo el ejemplo de Uruguay. Sí. A mí me llamaron vecinos de La Coronilla, que está a 4 kilómetros de donde están los militares en el Chuy, y me decían, mirá, el delito que era que te llevaban la máquina a cortar pasto cuando vos ibas a buscar una botella con agua y lo dejabas en el jardín. Es decir, ese hurto menor acá desapareció. Por el efecto disuasivo. Y dice ellos usted. creen que es por eso, porque antes no pasaba. Ujú. Y ahora que estuve en Aceguá Sí. y en Ismael Noblía, que es un pequeño pueblo que está entre Melo y Aceguá, una Sí. población donde ahí hay puestos militares que cuidan la frontera. Bueno, la gente ahí me decía, acá se terminó el delito menor. Y delitos mayores no hay. Claro. O sea, claro. no hay un homicidio en Aceguá. Ahora, ¿no cree que esto puede generar polémica? Teniendo en cuenta lo que pasó, bueno, pasado reciente, sin ir más lejos, militares en las calles, esto trae malos recuerdos para buena parte de la sociedad, Bueno, yo creo que no. ¿no? Es decir, primero que el pasado ya no es reciente. Estamos hablando de 50 años. Sí. No sé, yo nací, mi padre, no sé, no me hablaba de la dictadura de Terra ni de Valdomir, que no hubo desaparecidos ni muertos, ¿no? Como en esta. Pasaron 50 años. Nosotros damos una materia en la facultad que se llama validez de los actos de los gobiernos de facto. Sí. O sea, le tenemos que explicar a los estudiantes por qué un acto que es nulo, porque es producto de la dictadura, está vigente. Ujú. Entonces, cuando le queremos explicar eso, que tiene Hay una... 196 desaparecidos, ¿no? Eso también puede pesar. No, pero eso es otro tema. Claro. Yo lo que le digo es esto y lo termino acá. Bien. Para explicar la validez de los actos de los gobiernos de facto, primero nos piden que le expliquemos qué fue el gobierno de facto, porque no tienen ni idea del gobierno de facto. Entonces hay un grupo, hay una parte de la sociedad uruguaya que con todo derecho y razón mantiene vivo el tema del gobierno de facto, sobre todo en eso que tocó usted, los 30 desaparecidos en el Uruguay y los 130 desaparecidos uruguayos en la Argentina, porque esa es la cifra real. Tal vez a pedido de los militares uruguayos, pero acá desapareció, hay 30. Si hubiera uno sería muy grave, ¿no? El primer desaparecido fue Pascasio Báez, ¿no? Y después vinieron todos los víctimas de la dictadura. Bueno, esa parte de la sociedad está muy bien. Yo he tomado postura pública incluso a favor de eso. Pero no podemos estar nosotros atados a un sector de la sociedad cuando ya hubo 2 generaciones o 3 generaciones que fueron las que vivieron eso. Y seguir, pues no, porque en la época de la dictadura los militares hicieron tal cosa, entonces 50 años después, que yo sepa, no ha habido ni una denuncia. Pensemos en el gobierno del Frente Amplio, que es el principal opositor, digamos, al militar, que incluso quiere disolver el ejército, es parte del Frente Amplio. Prescindir de las Fuerzas Armadas, está bien, es lo que ellos piensan, no quieren a los militares, lo dicen públicamente. Bueno, que yo sepa, en los gobiernos del Frente Amplio, que fueron durante 15 años, yo no escuché que nadie denunciara a un militar por violación de los derechos humanos. Entonces no tengo registrado ninguna denuncia. Sí. Quiere decir que los militares de ahora, entre comillas, no son los militares violadores de los derechos humanos de la década del 70. Eso está claro. ¿No? Sí. Los generales de ahora, que son los que tendrían el mando, no creo que sean los del 70. Entonces, para mí es una hipocresía. Ahora, hay gente que vive de eso. O sea, que percibe un sueldo por eso, que tiene ingresos monetarios, que eso lo benefician económicamente. Seguir con el discurso les viene bien porque cobran. Y bueno, es una forma de vida, se combate la desocupación con ese tema en algunos aspectos. Sí. Y bueno, que
es algo que no lo podemos evitar, el sistema lo permite, lo admite. ¿Qué tema para seguir hablándolo? Es la realidad. Está Cuando claro, no se está quiere claro. ver, no hay más que cerrar los ojos. No tengo más tiempo, Luz, pero bueno, esta propuesta está latente allí a nivel parlamentario y cerramos acá. ¿La propuesta de cuál? Esta ¿De los de- militares? Sí, sí. sí, claro. Ahora el ministro va a llamar a los partidos a una reunión, Ajá. el ministro Molinelli. A mí no me va a llamar, está bien que Sí. no me llame, por más que sea un partido el nuestro, Sí. que integra el Parlamento, es el 8º partido en la Cámara de Representantes. Pero yo me reuní con el ministro Molinelli, así como con usted, y le planteé esta situación. Incluso le escribí hace unos días y le mandé el respaldo legal. Por acá dicen los militares no pueden salir a la calle porque no tienen Está fundamento avalado legal. por la Constitución. Y por la ley. Ajá. Hay una ley del gobierno de Me Mujica. están corriendo acá. El que no va a estar avalado por la Constitución soy yo. Si seguimos una entrevista porque no tengo más tiempo. Está, pero en Se está 5 esperando el móvil. en 5 segundos le quiero decir lo siguiente. Sí. En el gobierno del Frente Amplio se aprobó una ley que se llama la Ley de Defensa Nacional, que es muy buena. Y cuando dice las competencias de las Fuerzas Armadas, que es una lista larga, en el último inciso del artículo 9, dice, además las Fuerzas Armadas podrán ser llamadas a cualquier tarea que no sea incompatible con su naturaleza. Bueno, ahí está el respaldo legal. Eduardo Luz, la seguimos. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno,